Los huertos monásticos medievales alimentaron a Europa durante 800 años, utilizando un sistema que la agricultura moderna enterró deliberadamente. Los monjes sembraban los cultivos una vez y cosechaban durante décadas. Una sola siembra significaba alimentos para 20, y a veces más, años. No eran mitos, eran prácticas documentadas, registradas en textos como los capitularios de Carlomagno, del 800 después de Cristo. Hoy el 95% de las verduras requieren replantación anual. Siembras, cosechas, compras semillas cada año. Los agricultores medievales sembraban espárragos una vez y alimentaban a las comunidades durante 25 años. Este conocimiento no se perdió, fue enterrado, porque las verduras perennes no crean dependencia, sino libertad. Espárragos. 25 años con una sola siembra. Los romanos cultivaban espárragos ya en el 200 a.C. Desarrollaron flotas para transportar los brotes desde el Tíber hasta los Alpes, donde se congelaban durante 6 meses, hasta la fiesta de Epicuro. El emperador Augusto describía las tareas urgentes como más rápidas que cocinar espárragos. Cuando Roma cayó, los espárragos casi desaparecieron. Los monjes medievales los preservaron en los huertos monásticos. Para 1469, los lechos de espárragos eran un estándar en los monasterios franceses. La técnica se extendió lentamente. A Inglaterra en 1538, a Alemania en 1542, gracias al comercio monástico. Así es como funcionaba. ¿Y por qué era ingenioso? El primer año se siembran las garras en lechos profundos. Durante el primer y segundo año no se cosecha nada. Las garras necesitan esos años para desarrollar sistemas radiculares de hasta 3 metros de profundidad, que sustentan la producción durante décadas. En el tercer año, se recolectan los brotes durante 6 a 8 semanas cada primavera, cuando alcanzan 15 a 20 centímetros de altura, antes de que las puntas se abran. Luego se deja de cosechar y se permite que los brotes restantes crezcan en tallos plumosos, que fotosintetizan y almacenan energía para el año siguiente. Las mismas garras producen durante 15, a menudo 20, y a veces 25 años o más. Una hilera de 12 metros rinde 4,5 a 11 kilogramos de espárragos por temporada, durante 25 años con una sola siembra. Esos son 110 a 280 kilogramos de espárragos de una sola siembra. Intenta lograr eso con verduras anuales. Tendrías que replantar tomates 25 veces para obtener una producción equivalente a lo largo de los años. Los espárragos medievales tenían lo que las variedades comerciales modernas han perdido: intensidad de sabor y densidad de nutrientes. Las raíces profundas extraían minerales de 3 metros bajo tierra. El crecimiento lento producía brotes más densos y aromáticos. Variedades seleccionadas por su sabor, no por su durabilidad en el transporte. La agricultura industrial mató el cultivo de espárragos por una razón: 3 años sin ingresos son inaceptables. Las plantas anuales producen en el primer año. Los espárragos crean independencia. Siembra una vez. Cosecha 25 años. Son 25 años sin comprar semillas, sin dependencia de las corporaciones. Los monjes medievales sembraban espárragos para sus nietos. Espinaca perenne, buen rey Enrique. Una espinaca que nunca muere. Esta planta tiene un nombre de cuentos de hadas e historia. Algunos dicen que fue nombrada en honor a un rey alemán. Otros afirman que el buen Enrique era un elfo sajón, distinguido del malvado Enrique, una planta venenosa cercana. La parte rey apareció más tarde en inglés. Nadie sabe por qué. Sabemos que el buen rey Enrique alimentó a los campesinos medievales desde el siglo XII hasta el XVI como un alimento básico, no como un producto especial. Los libros de cocina históricos lo llaman un ingrediente típico de las sopas de verduras medievales, combinado con puerros, en una sopa rica en vitaminas que sostenía a los agricultores a través de inviernos, hambrunas y plagas.
Las familias medievales lo sembraban junto a la puerta trasera, no en parcelas de jardín distantes, para tener acceso inmediato para cocinar. Una sola siembra significaba verduras de hoja desde principios de primavera hasta finales de verano, año tras año, sin necesidad de replantar. Aquí está la genialidad. 3 cosechas de una sola planta. En primavera, aparecen brotes gruesos y jóvenes, cortados bajo tierra como los espárragos y preparados de la misma manera. Esa es la primera cosecha. Luego, la planta crece y comienza la segunda cosecha. Hojas triangulares, de color verde oscuro, recolectadas durante toda la primavera y el verano, usadas como espinacas. Las hojas jóvenes son las mejores. Más tarde en verano, llega la tercera cosecha. Los tallos en flor producen pequeños cogollos verdes, cocinados como brócoli. 3 cultivos de una sola perenne. Según estudios botánicos, 30 plantas son suficientes para 4 personas. Eso es, 7,5 plantas por persona para toda la vida. El buen rey Enrique tiene un contenido de hierro más alto que la espinaca moderna. Más calcio, más vitamina C, más proteína. Las raíces perennes cavan hasta 1 a 1,5 metros de profundidad, extrayendo minerales de profundidades a las que las raíces anuales de espinaca de 45 centímetros no pueden llegar. Es un acumulador dinámico. Cuando las hojas caen y se descomponen, nutren la capa superior del suelo. ¿Por qué desapareció? La espinaca se puso de moda en el siglo XVII. La espinaca anual era más fácil de vender para las compañías de semillas. El buen rey Enrique hacía que los agricultores fueran demasiado autosuficientes. Skirred, una raíz dulce deseada por los reyes. En 1682, John Worlage escribió: «La más dulce, la más blanca, la más agradable de las raíces». No exageraba. Esta raíz perenne era tan valorada que el rey Enrique IV de Inglaterra mantenía jardines dedicados exclusivamente a su cultivo. Retrocediendo más, el emperador romano Tiberio lo amaba tanto que lo exigía como tributo de Germania. En la Edad Media, el skirred era un alimento básico europeo. Los holandeses lo llamaban raíz dulce, los alemanes raíz azucarada. Ambos significan raíz de azúcar. Antes de que el azúcar de caña y remolacha estuviera disponible, el skirred era la principal fuente de dulzura. La miel medieval era cara, el azúcar exótico y raro. Pero el skirred es una planta que se siembra una vez, una fuente renovable de dulzura. Las raíces saben a una combinación de chiribía con zanahoria, con toques de vainilla, naturalmente dulces sin procesamiento. Así era el cultivo de skirred en la Edad Media. Se siembra el skirred el primer año a partir de semillas o divisiones de raíces. Las raíces del primer año son pequeñas, comestibles, pero no muy impresionantes. Se pueden cosechar, pero los agricultores inteligentes esperaban. En el segundo año, las raíces se vuelven dulces, gruesas y productivas. La planta forma racimos de raíces blancas, delgadas como un lápiz, cada una de 15 a 20 centímetros de largo, que crecen desde la base como batatas. Luego produce indefinidamente. Cada año se cosechan raíces, dejando suficiente para que vuelva a crecer. Algunos agricultores informan que los rendimientos mejoran en el segundo año y se mantienen. Los cocineros medievales preparaban el skirred de todas las formas posibles: cocido con mantequilla y hierbas, asado con aceite de oliva, parcialmente cocido y frito, añadido a pasteles dulces y salados. Nutricionalmente, el skirred supera a las patatas en casi todos los aspectos. Más vitaminas, mejores minerales, menor índice glucémico. Y, lo más importante, es una perenne. ¿Por qué desapareció el skirred a finales del siglo XVIII? Las patatas llegaron de América, más fáciles de preparar, con mayores rendimientos por metro cuadrado, y de moda. Lo más importante para los vendedores de semillas, las patatas son anuales. Apio de monte.
20 años de apio con esteroides. Imagina una planta que crece hasta 180 centímetros de altura, produciendo enormes cantidades de hojas intensamente aromáticas cada año, viviendo 20 años o más. Ese es el apio de monte. Los monasterios medievales lo cultivaban en los huertos de hierbas por una razón: su versatilidad. Cada parte es útil. Las hojas, que saben a apio con una intensidad 10 veces mayor, se usaban frescas o secas para condimentar sopas, caldos, salsas, guisos. Una ramita aromatizaba una olla entera de sopa para 50 monjes. Así de potente es su sabor. Los tallos gruesos y huecos se recolectaban jóvenes y se confitaban como dulces manjares. Las semillas, que maduran a finales del verano, se molían para aromatizar pan y queso. Las raíces gruesas y carnosas, similares a las zanahorias, se cocinaban y comían como verduras. Una planta, 4 alimentos diferentes: hojas, tallos, semillas, raíces, todo de una perenne que produce durante 20 años. Los registros monásticos del siglo XIII describen el té de apio de monte como un remedio para problemas estomacales y dolencias renales. No solo alimento, sino también una farmacia. Toda la planta contiene aceites esenciales que ayudan a la digestión, reducen la hinchazón y actúan como un diurético suave. Los monjes medievales lo usaban para tratarse a sí mismos y a las comunidades locales. Los romanos conocían el apio de monte como lusticum, probablemente porque crecía abundantemente en Liguria, Italia. Lo usaban ampliamente en la cocina. Cuando Roma cayó, al igual que muchas plantas útiles, el apio de monte sobrevivió principalmente en los huertos monásticos. En la Edad Media, el apio de monte era un estándar en los huertos monásticos de toda Europa. Aquí está la economía. Una planta madura de apio de monte crece hasta 180 centímetros de altura. Se extiende 90 centímetros de ancho, produciendo enormes cantidades de hojas anualmente. Un solo arbusto podía condimentar las comidas familiares durante décadas. Para igualar los 20 años de producción de una sola planta de apio de monte, tendrías que comprar apio semanalmente durante 20 años. Por $8, compras las raíces de apio de monte una vez. Las siembras, cosechas durante 20 años. Ruibarbo, la planta que te sobrevivirá. Aquí hay una historia real de un jardinero. Mis padres tenían ruibarbo en la antigua granja que plantó mi abuela. Debe tener 50 años y todavía produce. No es una exageración, es ruibarbo. Los europeos medievales valoraban las raíces de ruibarbo, principalmente por sus propiedades medicinales. La planta es originaria de Asia, y durante siglos la raíz de ruibarbo fue una medicina cara e importada, utilizada como laxante y digestivo. En el siglo XVI, los europeos descubrieron algo: los tallos ácidos eran comestibles. No las hojas, que contienen niveles tóxicos de ácido oxálico, sino los tallos gruesos, rojos o verdes, que aparecen en primavera. A medida que este uso culinario se extendió, el ruibarbo se convirtió en un alimento básico europeo. La genialidad del ruibarbo reside en su indestructibilidad. Planta un rizoma en tierra rica y bien preparada, a pleno sol. No coseches el primer año. Deja que se establezca. El segundo año, cosecha ligeramente, unos pocos tallos, permitiendo que la planta desarrolle fuerza. En el tercer año, la planta está madura y puedes cosechar abundantemente. Luego produce 2,2 a 4,5 kilogramos de tallos comestibles por temporada durante décadas, en condiciones ideales, 50 años o más con una sola siembra. El ruibarbo tolera el frío extremo. De hecho, requiere inviernos fríos para prosperar. La planta muere completamente en invierno, y toda la parte aérea se marchita. En primavera, cuando la temperatura del suelo aumenta, los brotes gruesos emergen del rizoma y crecen rápidamente en tallos masivos. Es prácticamente indestructible una vez establecido. ¿Sequía? El ruibarbo sobrevive. ¿Negligencia? El ruibarbo prospera.
Las plagas y enfermedades rara vez son un problema. ¿Por qué el ruibarbo sobrevivió cuando tantas perennes desaparecieron? Porque tiene un perfil de sabor único que no puede ser fácilmente reemplazado. Demasiado distintivo para ser eliminado. Ácido, afrutado, complejo. Nada sabe como el ruibarbo. Además, es tan de bajo mantenimiento que incluso los jardineros modernos, desconocedores de los sistemas perennes, pueden mantener el ruibarbo vivo. Sin embargo, lo que los jardineros modernos no se dan cuenta es que el cultivo medieval de ruibarbo era parte de un sistema mayor. Los monasterios plantaban ruibarbo junto a espárragos, espinaca perenne, skirret, apio de monte y otras perennes. Diseñaban jardines para producir durante muchas generaciones. Una sola siembra alimentaba a los monjes durante décadas. Los jardineros modernos plantan ruibarbo y luego lo rodean de anuales que mueren cada año. No ven el patrón. Los monjes medievales sí lo veían. Alcachofa. Producción infinita por división. Las alcachofas se cultivaban en Sicilia desde la Grecia clásica. Los griegos las llamaban cactos y comían tanto las hojas como los capullos florales, que ya entonces estaban mejorados en comparación con las formas silvestres. Los romanos llamaban a esta verdura cardis, lo que nos dio la planta relacionada del cardo. Pero la alcachofa tal como la conocemos fue perfeccionada en la Edad Media. En el siglo XII, las alcachofas se mencionaron en el Libro de Agricultura, de Ibn al-Awam en Sevilla. Parece que la España musulmana y el Magreb fueron el lugar de mejoras significativas en las formas cultivadas durante la Edad Media. Hildegarda de Bingen, la famosa abadesa alemana, herborista y mística del siglo XII, documentó el cultivo de alcachofas en los huertos monásticos, tanto para alimento como para medicina. En la Edad Media, las alcachofas estaban bien establecidas en los huertos monásticos y palaciegos de todo el sur de Europa. Aquí está la magia de la perenne. El primer año se plantan las garras o plántulas, y no se cosecha nada. La planta se establece, desarrollando grandes hojas de color verde plateado y fuertes sistemas radiculares. En el segundo año, la planta madura y comienza a producir los capullos florales comestibles que llamamos alcachofas. Cada planta produce hasta 12 capullos florales grandes anualmente. Del segundo al octavo año, la planta continúa produciendo. Si no los recolectas, se abrirán en impresionantes flores de cardo moradas que a los polinizadores les encantan. Pero la mayoría de los jardineros recolectan los capullos cuando todavía están bien cerrados. Se cocinan al vapor. Se comen las bases carnosas de las brácteas y el tierno corazón. Después de 8 años, la planta se vuelve demasiado densa y el tamaño y la calidad de los cogollos disminuyen. En ese momento, la mayoría de los jardineros se rinden y replantan. Pero los agricultores medievales sabían más. Cuando la planta original se debilita después de 4 a 8 años, se desentierra y se divide en 3 a 5 plantas nuevas. Estas divisiones, llamadas hijuelos, crecen de las raíces alrededor del macizo principal. Se separan los hijuelos, cada uno con un fragmento de raíz, y se plantan como nuevas plantas de alcachofa. Estas divisiones reinician el reloj. Son esencialmente plantas nuevas que producirán durante otros 4 a 8 años antes de necesitar otra división, lo que proporciona una producción prácticamente infinita a partir de una siembra inicial mediante la propagación continua. Los monasterios medievales mantuvieron lechos de alcachofas durante generaciones, utilizando este método de división. Una siembra inicial podía ser dividida y subdividida infinitamente. El conocimiento de cuándo dividir, cómo separar los hijuelos sin dañarlos, cómo replantar para un crecimiento óptimo, se transmitía de los monjes mayores a los más jóvenes. Las alcachofas sobrevivieron a la agricultura industrial, en parte porque tienen un alto valor comercial y un sabor único. Incluso las granjas industriales no pudieron reemplazarlas por completo. Pero la mayor parte de la producción moderna trata las alcachofas como cultivos a corto plazo,
a menudo replantando en lugar de gestionarlas como las perennes que son naturalmente. Rábano picante, la raíz que no se puede destruir. Se advierte a los jardineros sobre el rábano picante con 5 palabras. Una vez establecido, es difícil de quitar. No es una broma, es una advertencia. El rábano picante es tan perenne, tan persistente, tan imposible de matar, que los jardineros medievales lo sembraban en los rincones de los huertos monásticos, donde nada más crecería. ¿Suelo pobre? Planta rábano picante, prosperará. Sombra. Al rábano picante no le molesta. ¿Sequía? Sobrevive. ¿Negligencia? Se extiende. Planta un trozo de raíz de rábano picante una vez. Solo una vez un trozo de raíz de 15 centímetros de largo. Entiérralo en el suelo en un ángulo de 45 grados. Entonces crecerá para siempre. Cada año puedes cosechar raíces gruesas y picantes y rallarlas frescas, obteniendo un condimento intenso y antibacteriano que despeja los senos paranasales y despierta las papilas gustativas. Los herboristas medievales usaban el rábano picante tanto como alimento como medicina. Raíces frescas para dar sabor, conservadas en vinagre para almacenamiento invernal, usadas medicinalmente para dolencias respiratorias, como digestivo, como cataplasma para dolores articulares. Una planta de rábano picante establecida se extiende agresivamente. Las raíces crecen profunda y ampliamente, enviando nuevos brotes en círculos cada vez más grandes. Cada trozo de raíz que queda en el suelo durante la cosecha puede potencialmente crecer y convertirse en una nueva planta. Por eso se advierte a los jardineros que lo contengan, plantarlo en una maceta enterrada o usar barreras para las raíces. De lo contrario, el rábano picante colonizará el jardín. El desafío no es hacer que el rábano picante produzca, sino contenerlo. Los jardineros medievales utilizaban esta agresividad estratégicamente. Plantaban el rábano picante en los rincones de los jardines, en suelos pobres a lo largo de las paredes, en áreas donde las verduras cultivadas tenían dificultades. El rábano picante llenaba esos espacios y proporcionaba raíces picantes año tras año, sin ningún cuidado. ¿Por qué el rábano picante sobrevivió cuando tantas perennes desaparecieron? Porque literalmente no se puede matar fácilmente. Incluso la agricultura industrial ha renunciado a intentar eliminar el rábano picante de las granjas. Áralo y volverá a crecer. Rocíalo con herbicidas y algunas raíces sobrevivirán. Sácalo y cualquier fragmento en el suelo se regenerará. El rábano picante es un testimonio de la resistencia perenne. Los monjes medievales lo sembraron una vez y lo cosecharon mientras el monasterio existió. Este es el poder de las perennes. Una vez plantadas, no te necesitan. Simplemente producen. Las verduras que sostuvieron a la Europa medieval durante 800 años todavía están aquí. Espárragos, espinaca perenne, skirret, apio de monte, ruibarbo, alcachofa, rábano picante. 7 cultivos, una siembra, décadas de cosechas. Los monjes medievales las sembraron y alimentaron a las comunidades durante generaciones. La agricultura moderna siembra anuales y crea dependencia de las corporaciones. La elección no es entre medieval y moderno. Es entre dependencia y soberanía. Cada garra de espárrago es una declaración de independencia de 25 años. Cada planta de espinaca perenne en tu puerta es libertad de comprar espinacas para siempre. Cada apio de monte en tu jardín es 20 años de condimento autosuficiente. Los agricultores medievales hicieron su elección. Eligieron la libertad. ¿Cuál será tu elección? El conocimiento siempre ha estado aquí. Restaurémoslo.